Hace 15 minutos, la noticia que nadie quería escuchar, el reloj marcaba las 7:12 de la mañana, cuando el silencio habitual de la casa de Fabián Macei y Araceli González se rompió de forma abrupta. No fue un sonido cualquiera. Fue el golpe seco de algo cayendo al suelo, seguido de un silencio aún más aterrador. Araceli, que se encontraba en la cocina preparando café, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Había aprendido a reconocer esos pequeños cambios en el ambiente después de tantos años juntos. Dejó la taza sobre la mesa, sin siquiera apagar la cafetera, y caminó rápidamente hacia el salón. Fabián llamó con voz baja pero temblorosa. No hubo respuesta. Al girar la esquina, lo vio. El cuerpo de Fabián yacía en el suelo, inmóvil. Su rostro, pálido. Su respiración, apenas perceptible. El mundo de Araceli se detuvo. «Fabián, Fabián, mírame», gritó, cayendo de rodillas a su lado. Intentó sacudirlo suavemente, pero no reaccionaba. Sus manos comenzaron a temblar mientras buscaba su teléfono. Marcó el número de emergencias con dedos torpes, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. «Mi esposo no responde. Creo que es un derrame», logró decir entre lágrimas. En ese instante, la palabra derrame se convirtió en una sentencia que resonaba en su mente sin parar. El momento que lo cambió todo, los minutos siguientes fueron una mezcla confusa de sonidos. La sirena lejana acercándose, la voz del operador intentando tranquilizarla, y el latido acelerado de su propio corazón. Cuando los paramédicos llegaron, la escena se volvió aún más caótica. «Posible ACVTP. Necesitamos trasladarlo ya», dijo uno de ellos con urgencia. Araceli observaba, paralizada, mientras colocaban a Fabián en la camilla. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Solo hacía unas horas. Habían hablado, habían reído, habían planeado el fin de semana. Y ahora, él estaba inconsciente, camino al hospital. Una lucha contra el tiempo. Dentro de la ambulancia, todo era velocidad y tensión. Los monitores emitían sonidos intermitentes que marcaban cada segundo como si fuera decisivo. Araceli sostenía la mano de Fabián. «Fría, demasiado fría. Estoy aquí. No te vayas. Por favor», susurraba, como si él pudiera oírla. Uno de los médicos la miró con seriedad. «Señora, estamos haciendo todo lo posible, pero el cuadro es crítico». «Crítico». Esa palabra cayó como un peso imposible de sostener. El hospital. Luces blancas y miedo absoluto. Al llegar al hospital, todo se volvió aún más frío. Las puertas se abrieron, y Fabián desapareció detrás de ellas en cuestión de segundos. Araceli quedó sola, en medio de un pasillo, rodeada de desconocidos, y con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Se dejó caer en una silla, incapaz de sostenerse en pie. Sus manos seguían temblando. Su mente repetía una y otra vez: «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando, y no había forma de detenerlo. La confirmación que rompió el alma. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo 27 minutos, un médico salió de la sala de urgencias. Su expresión lo decía todo. Araceli se levantó de inmediato. «Doctor, ¿mi esposo?» El médico respiró hondo antes de hablar. «Ha sufrido un accidente cerebrovascular grave. Está en estado crítico». El mundo volvió a detenerse, pero esta vez se rompió en 1000 pedazos. Araceli llevó sus manos al rostro, incapaz de contener el llanto. ¿Va a sobrevivir? El médico dudó, y ese segundo de silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. Estamos luchando por su vida. Lágrimas frente a la realidad. Sentada nuevamente, Araceli ya no intentaba ser fuerte. Las lágrimas caían sin control. No era solo miedo, era la sensación de perderlo todo en un instante. Recordó cada momento compartido. Los primeros encuentros, las discusiones, las reconciliaciones, las risas, la vida. ¿Cómo podía desaparecer todo así? ¿Cómo podía cambiar todo en menos de 15 minutos? La llamada que nadie quiere hacer. Con el corazón destrozado, Araceli tomó su teléfono. Había algo que debía hacer. Informar. Confirmar. Decir en voz alta aquello que aún no quería aceptar. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Fabián está en el hospital. Está muy grave». Las palabras salieron entre sollozos, convirtiéndose en la confirmación de una noticia que pronto comenzaría a circular. Una noticia que nadie quería escuchar. El comienzo de la incertidumbre. Mientras el hospital seguía su rutina implacable, la vida de Araceli quedó suspendida en un instante eterno. Detrás de esas puertas, el hombre con quien había compartido años de su vida luchaba por sobrevivir. Y fuera de ellas, ella enfrentaba el miedo más profundo que puede sentir a alguien: perder a la persona que ama. La sala de cuidados intensivos. Entre la vida y la muerte. El tiempo dejó de tener sentido para Araceli González. No sabía si habían pasado minutos, horas o una eternidad. El reloj del hospital seguía avanzando, indiferente, mientras ella permanecía sentada frente a una puerta cerrada,
que separaba dos mundos, el suyo y el de Fabián Macei, atrapado entre la vida y la muerte. El ingreso a terapia intensiva. Finalmente, una enfermera se acercó. Señora, su esposo ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Araceli levantó la mirada con dificultad. ¿Puedo verlo? La enfermera dudó unos segundos antes de responder. Solo unos minutos. Pero debe mantenerse tranquila. Tranquila. Esa palabra parecía una burla en medio del caos que sentía por dentro. Cuando la puerta se abrió, un frío distinto la envolvió. No era solo la temperatura del lugar, era el ambiente, máquinas, luces, sonidos constantes, y en el centro de todo, Fabián. El impacto de verlo así, Araceli se detuvo en seco. No estaba preparada. Su esposo estaba conectado a múltiples dispositivos. Un monitor marcaba cada latido de su corazón. Otro registraba su respiración asistida. El hombre fuerte, carismático, lleno de vida, ahora parecía frágil, casi irreconocible. Fabián susurró acercándose lentamente. Tomó su mano con cuidado. Seguía fría, pero esta vez sintió un leve movimiento. O quizás fue solo su esperanza. Las palabras que no sabía si él podía escuchar, se inclinó hacia él, como si el mundo exterior dejara de existir. Tienes que volver. ¿Me escuchas? No puedes dejarme así. Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron sobre la sábana blanca. Tenemos tantas cosas pendientes, tantos planes. Cada palabra era una súplica. Cada silencio, una respuesta que no llegaba. El diagnóstico que cambia todo. Un médico entró en la sala. Araceli se giró rápidamente. Doctor, ¿qué está pasando realmente? El hombre tomó un momento antes de hablar, como si midiera cada palabra. El accidente cerebrovascular fue severo. Hay daño neurológico importante. Las palabras golpearon como un martillo. ¿Qué significa eso? Y significa que, aunque sobreviva, podría haber secuelas graves. El aire desapareció. ¿Qué tipo de secuela? Pérdida de movilidad, dificultades para hablar, o incluso no despertar. El silencio que siguió fue absoluto. La esperanza contra el miedo. Araceli negó con la cabeza. No. Él es fuerte. Siempre lo ha sido. Era una afirmación, pero también una forma de aferrarse a algo. A cualquier cosa. El médico asintió levemente. Vamos a hacer todo lo posible. Pero las próximas 24 horas serán decisivas. 24 horas. Una cuenta regresiva invisible había comenzado. Afuera, el mundo empieza a enterarse. Mientras Araceli luchaba contra su propio dolor, fuera del hospital algo comenzaba a moverse. Un mensaje. Una llamada. Un rumor. Fabián Macei hospitalizado en estado crítico. La noticia se propagó rápidamente. Primero en círculos cercanos, luego en redes sociales, y finalmente, en los medios. La presión mediática. En cuestión de horas, las puertas del hospital se llenaron de periodistas, cámaras, micrófonos, luces, todos buscando una confirmación, todos esperando una imagen, un titular, un drama. Dentro, Araceli no sabía nada de eso, pero no tardaría en enfrentarlo. La salida inesperada. Cuando finalmente salió de la sala de cuidados intensivos, una enfermera la acompañó hasta el pasillo, y ahí lo vio. Decenas de personas, esperando, observando, grabando. El mundo exterior había irrumpido sin permiso. Un periodista dio un paso adelante. Araceli, ¿es cierto que Fabián está entre la vida y la muerte? Otro gritó. ¿Puede confirmar su estado? Las preguntas caían como golpes. Ella se quedó inmóvil. Por un segundo, quiso huir, pero no podía. Respiró profundamente. Y entonces, con la voz quebrada, habló. Está luchando por su vida. El silencio se apoderó del lugar. Les pido respeto. Por favor. Sus ojos llenos de lágrimas dijeron más que cualquier palabra. Una confesión entre lágrimas. Esa breve declaración fue suficiente. La noticia quedó confirmada. Pero también dejó algo más. Una imagen. Una emoción. Una verdad imposible de ignorar. Araceli no estaba hablando como una figura pública. Estaba hablando como una mujer que estaba a punto de perderlo todo. La noche más larga. Esa noche, el hospital no durmió. Y Araceli tampoco. Sentada en una silla incómoda, con la mirada perdida, esperaba. Cada sonido la hacía reaccionar. Cada paso en el pasillo le aceleraba el corazón. Cada minuto parecía una eternidad, porque en algún lugar, detrás de esas paredes, la vida de Fabián pendía de un hilo. El primer signo, de esperanza o de tragedia. Cerca de la madrugada, un médico salió apresuradamente de la unidad. Araceli se levantó de inmediato. ¿Qué pasa? El médico la miró fijamente. Su esposo ha reaccionado. El corazón de Araceli se detuvo. ¿Eso es bueno? El médico dudó, y esa duda lo cambió todo. No estamos seguros aún. Despertar. Pero no como ella esperaba. La madrugada avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo dudara en seguir su curso. Araceli González permanecía de pie frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, con el corazón suspendido en un estado imposible de describir. Las palabras del médico seguían resonando en su mente. Ha reaccionado, pero no estamos seguros. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Esperanza? ¿O el inicio de algo aún más doloroso?
El momento que lo cambia todo. Finalmente la puerta se abrió. «¿Puede pasar?», dijo una enfermera suavemente. Araceli entró. Cada paso era pesado. Cada segundo, interminable. Y entonces lo vio. Fabián Macei tenía los ojos abiertos. No completamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para cambiarlo todo. «Fabián», susurró, acercándose lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese instante. Se inclinó hacia él conteniendo la respiración. «Soy yo, Araceli». Silencio. El monitor seguía marcando el ritmo de su corazón, pero en sus ojos no había reconocimiento. La mirada que heló su alma, Fabián la observó fijamente, pero como si estuviera viendo a una desconocida. Sus labios se movieron levemente. Un sonido apenas audible escapó de su garganta. «¿Quién eres?». El mundo se detuvo. No hubo grito. No hubo lágrimas inmediatas. Solo un vacío absoluto. La verdad que nadie quería enfrentar. Araceli retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. «No, no», susurró. El médico entró rápidamente, evaluando la situación. «¿Es normal en estos casos?», explicó con calma. «El daño neurológico puede afectar la memoria». Pero esas palabras no calmaban nada. «¿No me recuerda?», preguntó ella con la voz rota. El médico bajó la mirada un instante. «No podemos asegurarlo aún. Pero es posible. Posible». Esa palabra se convirtió en una sentencia. Recuerdos que viven en una sola persona. Araceli volvió a acercarse, esta vez con más miedo que antes. «Fabián, soy tu esposa». Pero él solo la miraba, confundido, perdido, como si estuviera atrapado en un mundo al que ella ya no pertenecía. «No, recuerdo», murmuró él con dificultad. Cada sílaba era un cuchillo. El dolor más silencioso. No hay nada más devastador que amar a alguien que ya no sabe quién eres. Araceli sintió como algo dentro de ella la se rompía. No era solo el miedo a perderlo, era la sensación de haberlo perdido, estando él aún vivo. Afuera, la historia toma otro rumbo. Mientras tanto, fuera del hospital, la historia ya no era solo una noticia, era un espectáculo. Titulares comenzaron a aparecer. Fabián Macei despierta tras el ACV, pero algo no está bien. Fuentes cercanas hablan de pérdida de memoria. ¿Reconocerá a Araceli González? Las redes sociales explotaron. Opiniones, rumores, teorías. Algunos mostraban apoyo, otros buscaban el drama. Un pasado que vuelve a la superficie. Pero entonces algo más comenzó a circular. Un detalle, una historia antigua, un rumor que nunca fue confirmado. Hasta ahora, un periodista afirmó en televisión. La relación entre Fabián y Araceli no era tan perfecta como parecía. Imágenes de archivo, entrevistas pasadas, momentos tensos. Todo fue rescatado, analizado, exagerado. La presión aumenta. Dentro del hospital, Araceli seguía sin saber nada de eso. Pero el peso de la situación ya era suficiente. ¿Va a recuperar la memoria?, preguntó, aferrándose a la última esperanza. El médico respondió con cautela. «Es posible, pero no hay garantías». Otra vez, sin certezas, sin promesas, solo incertidumbre. Un instante inesperado, horas más tarde, cuando el silencio volvió a llenar la habitación, Araceli se sentó junto a la cama. No habló, no lloró, solo lo observó. Y entonces, Fabián volvió a mirarla, esta vez de forma diferente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si algo intentara emerger. «Tú», susurró. El corazón de Araceli se aceleró. «¿Sí? ¿Me recuerdas?». 1 segundo, 2, 3. El tiempo se congeló. «Tú estabas en mis sueños». Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de esperanza. ¿Un nuevo comienzo? ¿O una nueva tragedia? Tal vez no la recordaba completamente. Tal vez su historia había desaparecido, pero algo seguía ahí. Una conexión, un rastro, un hilo invisible que aún no se había roto. Y en medio de todo ese caos, Araceli comprendió algo. Quizás tendría que volver a enamorarlo, desde cero, los recuerdos equivocados. La verdad que lo destruye todo. La esperanza es frágil, y a veces más peligrosa que la desesperación. Para Araceli González, esas pequeñas palabras de Fabián Macei, «estabas en mis sueños», se habían convertido en el único motivo para seguir resistiendo. Pero no sabía que lo peor aún no había llegado. El cambio sutil. Durante las siguientes horas, algo empezó a cambiar. Fabián ya no estaba completamente perdido. Respondía a estímulos. Seguía con la mirada. Incluso comenzaban a hablar con más claridad. Los médicos lo consideraban una mejora. Pero Araceli sentía algo distinto. Algo no encajaba. La primera grieta. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con suavidad, intentando no presionarlo. Fabián la observó en silencio. Más tiempo del normal, como si estuviera analizando cada detalle de su rostro. «Tú», dijo lentamente, «estuviste conmigo, pero…». Se detuvo, frunció el ceño. Algo no está bien. El corazón de Araceli se tensó. «¿Qué quieres decir?». Silencio. Y entonces, la frase que lo cambió todo. El recuerdo que no debería existir. «Tú me mentiste». El aire desapareció. «¿Qué?».
susurró ella, incapaz de comprender. Fabián apartó la mirada. Su respiración se aceleró. Lo vi, murmuró. Antes de caer, Araceli sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿A qué viste, Fabián? Él cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra algo dentro de su mente. A ti, con alguien más. El golpe invisible. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo un silencio devastador. Eso no es verdad, Annie, dijo Araceli casi sin voz. Pero Fabián negó lentamente. Sí, lo es. Lo recuerdo. Sus palabras eran firmes, demasiado firmes. La memoria traicionera. El médico fue llamado de inmediato. Después de escuchar lo ocurrido, explicó. En casos de daño neurológico, el cerebro puede reconstruir recuerdos de forma incorrecta. Pero esa explicación no era suficiente, porque para Fabián eso era real, completamente real. No me mientas, dijo él, mirándola con una mezcla de dolor y desconfianza. Ya lo hiciste una vez. Cada palabra era más fría que la anterior. El amor convertido en duda, Araceli retrocedió. No podía respirar. Fabián, nunca te he engañado, pero él ya no la escuchaba igual. En su mente, la historia había cambiado, y ahora, ella no era la mujer que amaba. Era alguien que lo había traicionado. Afuera, el escándalo estalla, como si el destino quisiera empeorar aún más la situación. En ese mismo momento, la bomba mediática explotó. Un programa de televisión lanzó una exclusiva. Fuentes cercanas revelan tensiones en la relación antes del accidente. Imágenes, comentarios, opiniones. Y luego, una foto, borrosa, ambigua, pero suficiente. Una imagen donde Araceli aparecía junto a un hombre desconocido. Risas, cercanía, interpretaciones. La coincidencia devastadora. Dentro del hospital, Araceli aún no sabía nada. Pero Fabián, sí. Uno de los asistentes dejó encendido un televisor cercano. Y él alcanzó a ver lo suficiente para confirmar lo que su mente ya había construido. Lo sabía. Susurró, con una mezcla de tristeza y rabia. La confrontación. Cuando Araceli volvió a la habitación, lo encontró diferente, más distante, más frío. ¿Quién es él?, preguntó Fabián directamente. Ella se quedó paralizada. ¿De qué hablas? El hombre. Contigo. El mundo se derrumbó. Eso no es lo que parece. Pero era demasiado tarde. La ruptura en vida. No quiero seguir escuchando mentiras, dijo él girando el rostro. Araceli sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fabián, por favor, confía en mí. Silencio. Un silencio definitivo. No sé quién eres, respondió él finalmente. Y ahora, tampoco sé si quiero saberlo. El punto sin retorno. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. No fue el derrame, no fue el hospital, no fue la enfermedad. Fue ese instante en el que el amor se convirtió en duda. Y la memoria en enemigo. Una verdad que aún no ha salido a la luz. Pero lo más doloroso es que Araceli sabía algo. Algo que aún no había dicho. Algo que podría explicarlo todo. O destruirlo aún más. Porque ese hombre, en la foto, no era quien todos creían. Y la verdad estaba a punto de salir. La verdad, demasiado tarde. A veces la verdad llega, pero no siempre a tiempo. Para Araceli González, ese momento había llegado. Y sabía que podía salvarlo todo. O destruir lo poco que aún quedaba. El peso del silencio. La habitación estaba en silencio. Fabián Macei permanecía mirando hacia otro lado, evitando cualquier contacto visual. La distancia entre ellos ya no era física. Era emocional, profunda, dolorosa. Fabián, susurró Araceli con la voz temblorosa. Tengo que decirte algo. Él no respondió, pero tampoco la detuvo. Y eso fue suficiente. La verdad detrás de la imagen. Araceli respiró hondo. Sabía que no había vuelta atrás. El hombre de la foto. No es lo que piensas. Silencio. Es el doctor Ramírez, continuó. El neurólogo que me había citado días antes. Fabián frunció el ceño levemente. ¿Neurólogo? Sí, asintió ella con lágrimas acumulándose. Porque tú ya estabas enfermo. Y yo no sabía cómo decírtelo. El mundo se detuvo otra vez, pero esta vez de una forma distinta. Una verdad aún más dolorosa. Habías tenido síntomas, explicó Araceli. Pequeños, casi invisibles. Pero yo los noté. Su voz se quebró. Dolores de cabeza, olvidos, cambios en tu comportamiento. Fabián la miró lentamente, confundido, impactado. Fui a ver a ese doctor para pedir ayuda, para entender qué estaba pasando contigo. Las lágrimas ya no podían contenerse. Quería protegerte. El recuerdo que regresa. Algo cambió en la expresión de Fabián. Sus ojos se cerraron con fuerza. Su respiración se volvió irregular. Fragmentos, imágenes, sensaciones. Todo comenzó a regresar. Yo, murmuró. Recuerdo un destello, un dolor intenso en la cabeza, una discusión consigo mismo. Y luego, la caída, la reconstrucción de la verdad. No, susurró abriendo los ojos de golpe. No era como pensé. Araceli dio un paso adelante. Nunca lo fue. El silencio que siguió ya no era frío, era frágil, como algo que podía romperse o reconstruirse.
La confesión final. Fabián la miró. Por primera vez desde que despertó, realmente la miró. Perdóname, dijo con voz débil. Araceli negó de inmediato, llorando. No, no tienes que pedir perdón. Pero él insistió. Te juzgué. Sin recordar, sin entender, su voz se quebró. Y tú estabas intentando salvarme. El momento que lo cambia todo, otra vez. Araceli se acercó lentamente. Tomó su mano. Esta vez, él no la apartó. Estoy aquí, susurró ella. Y no me voy a ir. Un leve silencio. Y entonces, Fabián apretó su mano. Débilmente, pero con intención. ¿Un final feliz? Parecía que todo comenzaba a recomponerse. La verdad había salido a la luz. El malentendido se había aclarado. El amor aún estaba ahí. Pero la vida tenía otros planes. La alarma. De repente, el monitor cambió. Un sonido agudo rompió la calma. Una línea irregular apareció en la pantalla. ¡Enfermera!, gritó Araceli. El equipo médico entró corriendo. ¿Te está descompensando? Todo se volvió caos otra vez. La lucha final. Necesitamos estabilizarlo ahora. Araceli fue apartada. Una vez más. Otra vez afuera. Otra vez esperando. Pero esta vez, con miedo a lo inevitable. El último latido. Pasaron segundos. O minutos. Nadie lo sabía. Hasta que el sonido cambió. Un tono constante. Plano. Irreversible. El silencio definitivo. La puerta se abrió. El médico salió. Su expresión lo decía todo. Araceli no necesitó palabras. Pero aún así, así preguntó. ¿Fabián? El médico bajó la mirada. Lo siento. El final que nadie quería. El mundo se detuvo. Pero esta vez, para siempre. Araceli cayó de rodillas. El llanto salió sin control. No solo había perdido al hombre que amaba, había recuperado su amor, solo para perderlo de nuevo. Un amor que sobrevivió hasta el final. Horas después, cuando todo terminó, Araceli entró en la habitación por última vez. Se acercó lentamente. Tomó su mano. Ahora sí me recuerdas, ¿verdad? Silencio. Pero en ese silencio, había paz. 15 minutos que cambiaron una vida. 15 minutos. Eso fue todo lo que necesitó el destino. Para cambiarlo todo. Para romperlo todo. Para demostrar que el amor puede sobrevivir incluso al olvido. Pero no siempre. Al tiempo.